Bueno, hermanos, vamos a ver una enfermedad para la gloria de Dios. Juan capítulo 9, versículo 1 al versículo 7. Así dice la palabra del Señor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos, en el Evangelio de Juan nos encontramos con diferentes milagros, así como en los demás evangelios. Pero cuando ustedes hacen un recuento de los milagros con los que nos topamos en el Evangelio de Juan, van a encontrarse de que el evangelista Juan no nos presenta todos los milagros que Jesucristo hizo. Es más, él mismo nos dice de que no alcanzarían los libros para escribir todo lo que Jesucristo hizo. Pero el apóstol Juan tampoco nos muestra la mayoría de los milagros que nos muestra, que vemos en Mateo, o que vemos especialmente en Lucas, o también en Marcos. Específicamente, el apóstol Juan nos va a presentar en este evangelio 9 milagros. Y en este punto, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, estamos viendo el sexto milagro que Jesucristo hizo en este evangelio, o que el apóstol Juan nos quiere relatar en este evangelio. Ahora, ¿por qué el apóstol Juan decidió tomar estos 9 milagros hasta la resurrección de Jesucristo? Yo tomo esto también como un milagro. ¿Por qué es que tomó estos milagros y los escribió y nos los presenta y los escribió para la iglesia de su época como para nosotros también? La intención, hermanos, de los milagros es algo que no me voy a cansar nunca de repetir, sobre todo por la época en la que vivimos, en la que la gente ve milagros en la Biblia y se obsesiona con ver más milagros. Esa no es la intención del apóstol Juan respecto a los milagros. Vayan conmigo los que quieran al capítulo 20 de este mismo evangelio, solamente para refrescarles la memoria. El apóstol Juan mismo nos dice cuál es el propósito de todos los milagros que él nos presentó en este evangelio. Y el propósito no es de que tú y yo nos obsesionemos con los milagros y busquemos más milagros el día de hoy. El propósito de esto, hermano, escucha lo que dice Juan. Pero estas cosas, capítulo 20, versículo 31, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los milagros, nos dice el apóstol Juan, hermano, es para que Jesucristo sea glorificado, para que Jesucristo sea exaltado como el Hijo de Dios. Cuando tú ves milagros en el Evangelio de Juan, la intención de estos milagros es de que tú puedas analizar, es que tú puedas evaluar quién más podría haber hecho estos milagros que el mismísimo Hijo de Dios. Es para que tú, cuando leas acerca de Jesucristo, no leas como si estuvieras leyendo sobre un hombre más, sobre un maestro más, sobre un revolucionario, sobre un rabí más, sobre un judío más, sino estás leyendo específicamente las obras del mismo Hijo de Dios que se hizo carne. Y el apóstol Juan nos dice: yo les he escrito todos estos milagros y todos estos prodigios, ¿para qué? Para que sepan que Jesucristo es el Hijo de Dios y creyendo en Él tengan la vida eterna. Y hermanos, este es el propósito del milagro con el que nos vamos a topar en este evangelio, y sinceramente es el propósito de todos los milagros con los que nos topamos en los evangelios. Ahora, este milagro ya tiene ciertas similitudes con otros milagros que hemos visto en este evangelio, específicamente el milagro que vimos en el capítulo 5. Si recuerdan, en el capítulo 5 hemos visto cómo Jesucristo sanó a un paralítico que estaba 38 años paralítico, 38 años sin caminar. Ahora, no es el mismo milagro, obviamente aquí nos encontramos, pero también con un hombre que ha sufrido una enfermedad o un defecto desde su nacimiento. Entonces este hombre ha sufrido esto por muchos, muchos años, así como el paralítico en el capítulo 5 de este mismo evangelio. Pero la relación que tiene, hermanos, con ese milagro es de que, como vamos a ver en las siguientes sesiones,
este milagro va a traer controversias y va a traer conflictos. Incluso una persona va a terminar expulsada del templo a causa de este milagro. Y a diferencia de lo que esperaríamos de que el pueblo judío, al ver un milagro tan increíble como el que Jesucristo va a hacer acá, lo recibiera a Jesucristo y lo reconociera como su Mesías, como el Salvador del mundo, específicamente va a pasar lo contrario. Más bien van a empezar a rechazarlo más, a odiarlo más, a perseguirlo más, así como hemos visto que también sucedió en el capítulo 5 después del milagro que Jesucristo hizo con ese paralítico. Ahora, otra relación que tiene este milagro con los otros milagros que hemos visto en el Evangelio de Juan es de que Jesucristo lo va a utilizar como una ilustración para enseñarnos algo más, ¿sí? Y esto vamos a ver hasta el final de este capítulo. Todo este capítulo va a girar alrededor del milagro de este ciego de nacimiento. Y Jesucristo va a utilizar este milagro como utilizó, por ejemplo, el milagro de la alimentación de los 5,000 en el capítulo 6. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo multiplicó los panes y los peces? Y Jesucristo luego va a utilizar esa ilustración, va a utilizar ese milagro para decirle a las personas, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida y el que me comiere tendrá la vida eterna, no morirá jamás. Jesucristo utilizó ese milagro para explicarnos y expresarnos verdades espirituales más profundas que las que simplemente podemos ver con nuestros ojos, y lo mismo va a hacer también con este milagro. Jesucristo en este punto se va a presentar en este capítulo como la luz del mundo, y esto va a utilizar como una representación viva de esto, el que él tuvo el poder de darle la vista a un ciego. Él tuvo el poder de hacer de que vea a alguien que estaba por toda su vida en tinieblas, y es así como Jesucristo va a utilizar este milagro para que nosotros también entendamos verdades espirituales. Así también veremos, hermanos, cómo es que debemos entender el sufrimiento. En este pasaje, en nuestro pasaje el día de hoy, vamos a tocar un poco el tema del sufrimiento. ¿Cómo es que debemos entender las enfermedades? ¿Cómo es que debemos entender el sufrimiento? Y como siempre, y esta es la intención del apóstol Juan, obviamente, vamos a encontrarnos con la gran misericordia de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él estuvo dispuesto a de manera diligente completar la obra que su Padre le había dado para hacer en su primera venida. Y hermanos, comenzando el capítulo 9, nos topamos en el versículo 1 con un problema. Un problema. ¿Cuál es este problema? Escucha lo que está sucediendo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Esto, hermanos, es el problema con el que el apóstol Juan nos introduce a este evangelio. Ahora, sinceramente nos encontramos con más problemas todavía. ¿Por qué? Porque por lo que hemos visto la semana pasada. Hermanos, Jesucristo estaba en el templo enseñando, los confrontó a los judíos con quién era Él, los confrontó a los judíos con que Él es Dios mismo. Antes que Abraham fuese, yo soy, dijo Jesucristo. Hemos visto eso la semana pasada. ¿Y cómo es que terminamos, hermano? El versículo 59 del capítulo 8 nos muestra cómo terminamos el capítulo 8. Terminamos ese capítulo, hermano, viendo a Jesucristo cómo tuvo que escapar porque los judíos literalmente quieren apedrearlo en ese mismo momento. Así que estamos en un momento de bastante problema, por si acaso. Y el capítulo 9 es sinceramente el relato de lo que está sucediendo justo después de eso. Por eso nos dice versículo 9, al pasar Jesús. ¿Al pasar de dónde? Escucha lo que nos dijo Juan en el versículo 59 del capítulo 8. Tomando entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Y entonces ahora nuestro capítulo 9 comienza con Jesucristo saliendo del templo. De manera milagrosa, Él no es apedreado porque su hora todavía no había llegado. Y ahora Juan nos presenta con que en este problema, en medio de ese rechazo, en medio de esa enemistad, en medio de ese odio, ahora Jesucristo se va a topar con un problema más. ¿Cuál es ese problema? Es que se va a encontrar con un hombre que está ciego de nacimiento, ciego de nacimiento. Y Jesucristo, hermano, va a hacer un milagro. Ahí, en el mismo templo donde lo querían apedrear. Esto, hermanos, creo que es importante por lo que ya les dije la semana pasada, de que cuando Jesucristo se estaba escapando en cierta manera de los judíos para que lo apedreen, no es que estaba huyendo como un cobarde o algo así, no. Él de manera milagrosa al parecer pasó y él tiene tanta confianza de que no ha llegado su hora, de que ellos no van a poder matarlo aunque quieren matarlo,
que literalmente va a hacer un milagro en las mismas narices de aquellos que están buscando asesinar. Está saliendo del templo y se va a encontrar con este hombre ciego de nacimiento y va a querer hacer un milagro. Y Jesucristo con eso, como les menciono, está mostrando la confianza que tenía de que su hora no había llegado, y lo que vamos a ver en el capítulo 10, de que nadie le va a quitar su vida, sino que Él la va a dar. Él es el que la va a dar por nosotros. Su vida no va a ser un asesinato accidental, no va a ser una desgracia ahí espontánea, sino que su muerte, como vamos a ver hasta el final de este evangelio, es algo que ya estaba planificado y que Él sabía cuándo iba a suceder, y Él estaba confiado que su hora todavía no había llegado. Y ahora nos encontramos, hermano, con esos problemas en el contexto y en este mismo versículo con el problema de que hay un hombre ciego de nacimiento. Un detalle importante respecto a esto, hermanos, y es de que este milagro es hecho de manera pública sobre un hombre que es conocido de manera pública también. El apóstol Juan nos está relatando aquí algo que la gente sabía, y como vamos a ver en los demás versículos, el pueblo en general sabían y conocían a este ciego. Y sabían que era un hombre ciego de nacimiento. Incluso los líderes judíos hasta conocían a sus padres. ¿Por qué menciono eso, hermanos? Porque, hermanos, la gente que hoy día dice tener el don de sanidad como Jesucristo lo tuvo, esto es lo que debería poder hacer por si acaso. Ir por la calle y encontrar un hombre enfermo, conocido por las personas en general, ¿sí?, y sanarlo ahí enfrente de todos. Esa era la forma normal en la que Jesucristo hacía milagros. Él simplemente se encontraba con personas ahí en la calle, personas de manera pública, conocidas por el público en general, ante muchos testigos, y los sanaba, ¿sí? Había un montón de testigos de todo esto, ¿sí? Testigos, como el apóstol Juan mismo nos va a decir, que lo vieron, que escucharon, que pudieron palpar sus manos, todo lo que Jesucristo estaba haciendo. Ahora, este ciego tiene una condición bastante miserable si le agregas lo que nos dice el versículo 8 sobre este hombre, algo que vamos a ver la próxima semana. Escucha lo que dice el versículo 8. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? La situación de este hombre, hermanos, es bastante deplorable porque ha nacido ciego y al parecer no tuvo la ayuda de una familia la cual pueda sostenerlo, la cual pueda ayudarlo en esta dificultad, sino que es un hombre el cual literalmente tuvo que dedicarse a mendigar. Y es por eso que también este hombre está cerca del templo, porque el templo era un lugar propicio para poder mendigar. Había varias personas que mendigaban en ese lugar. Uno, porque el templo era un lugar donde normalmente mucha gente se congregaba, mucha gente iba, había mucho movimiento de personas todos los días. También los mendigos o las personas que pedían limosna podían tener cierta seguridad de que no les roben, pues el templo estaba resguardado por la seguridad de los levitas y otras personas que eran los guardias del templo, como también nos hemos topado con ellos en el capítulo 7. Entonces había cierta seguridad y mucho flujo de personas, por lo cual era obvio un lugar propicio para que las personas pidan limosna. Y es esta la situación con la que nos encontramos. Es este el problema con el que Jesucristo se encuentra. Un hombre ciego de nacimiento que mendigaba ahí en el templo. Y por esto va a surgir ahora una pregunta. Y vamos a ver esto ahora en el versículo 2. La pregunta acerca de qué es lo que está sucediendo acerca de esta enfermedad. No sabemos específicamente quiénes preguntaron. Aquí se nos dice que sus discípulos podrían haber sido los 12, o sabemos que Jesucristo también tenía más discípulos. Entonces no se nos especifica quién le preguntó, pero lo que sí hace Juan es presentarnos esta pregunta que se hacen los discípulos al encontrarse con ese ciego de nacimiento en la puerta del templo. Escucha el versículo 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Hermanos, este versículo es bastante importante porque nos va a mostrar cuál era el contexto en el que el pueblo judío vivía. Cuáles eran las ideas que los judíos tenían sobre diferentes cosas. Y los apóstoles o los discípulos aquí tienen una pregunta honesta. ¿Por qué? Porque era algo que probablemente estaba siendo debatido también en su época.
Era algo que los rabís de su época una y otra vez tal vez tenían que haber respondido. Y hermano, hasta nuestra época tenemos que responder esa pregunta. Muchas veces una de las preguntas que más se hace es esta: ¿por qué existe el mal? ¿Sí? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué existen las enfermedades? ¿Por qué existe el dolor, las lágrimas, la muerte? ¿De dónde surgió todo eso? Es una pregunta existencial que muchas personas se hacen, si no todas quizás. Y en la época de Jesucristo esto no era diferente. Los rabís por un largo periodo de tiempo, por toda la existencia del pueblo judío, incluso podríamos decir, tuvieron que lidiar con este tipo de cosas. ¿Por qué la gente se enferma? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay tanto dolor en este mundo? Y ahora, aquí hermanos, pero sí se nos presenta de que había diferentes mitos y leyendas para responder esto. Escucha lo que los discípulos preguntan. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Esta pregunta, hermanos, surge de diferentes interpretaciones que había sobre el tema del sufrimiento. Algunos judíos creían en cierta manera en un mito que en nuestra época mismo se conoce todavía como la reencarnación. ¿Han escuchado eso? Sobre todo en religiones orientales, se cree en esto del karma y que una persona peca y por eso luego cuando muere reencarna en otra persona o depende de lo que haya hecho, va a reencarnar en una persona rica o va a reencarnar en una persona pobre o incluso puede reencarnar en algún tipo de animal y depende cómo se haya portado y depende lo que haya hecho durante su vida, entonces va a reencarnar en un animal de mayor estatus o de menor estatus. Y hermanos, dentro del pueblo judío al parecer había ese tipo de leyendas también. Creo que en el Nuevo Testamento podemos encontrar esto claramente cuando los discípulos, no sé si te acuerdas, Jesucristo les pregunta y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y había gente que decía, es Isaías resucitado, es Elías resucitado, es alguno de los profetas que ha vuelto a reencarnar en cierta manera. Ha vuelto a vivir, ha vuelto a la vida de alguna manera en el cuerpo de Jesucristo. Algunos hermanos creían ese tipo de cosas. En la época de Jesucristo se sabe que los griegos, sobre todo influenciados por una corriente pitagórica, ellos creían, hermano, de que un ser humano podía pecar antes de nacer, por ejemplo. Entonces, de que el alma de los hombres podía pecar antes de tener un cuerpo. Y entonces eso definía si tenías un cuerpo sano o enfermo, o en qué tipo de familia nacías. Había, hermanos, ese tipo de mitos, ese tipo de leyendas en aquella época. Algo obviamente que Jesucristo no va a reconocer acá, pero sí había ese tipo de leyendas. Ahora, pero también, hermanos, había ciertas malinterpretaciones judías acerca de esto. Y esto, hermanos, es muy importante. Los rabís de la época de Jesucristo obviamente nunca iban a aceptar lo que los griegos decían sobre la reencarnación, por ejemplo. Claro que no iban a aceptar tales cosas. Pero ellos tenían una mala interpretación del Antiguo Testamento por la cual a veces culpaban a los padres de que su hijo nazca enfermo. A veces culpaban a los padres de que su hijo sufra en esta vida. ¿Y de dónde sacaban esa interpretación? Hermano, esta interpretación, por si acaso, no es solamente del primer siglo, hasta nuestra época todavía ha continuado. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Y te puedo asegurar de que probablemente la mayoría acá hemos escuchado este tipo de cosas. ¿Has escuchado gente que dice, gente que, no sé, está sufriendo de alguna forma, y entonces vienen los líderes de la iglesia y los pastores y dicen, es que sabes, tienes maldiciones generacionales, ¿sí? Que hay que cortar. Hay unas cadenas ahí que tenemos que romper. Eso, hermanos, por si acaso, eran interpretaciones judías que también se daban en el primer siglo. Escucha lo que dice la Biblia, Éxodo 20, versículo 5. Ahora, no vamos a negar lo que dice la Biblia, pero lo que sí vamos a negar es la interpretación judía de esto. Escucha versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es aquí, hermano, donde los judíos decían, ¿viste?
Si los padres pecan, entonces los hijos van a sufrir las consecuencias y parte de ese sufrimiento es que crezcan enfermos o que tengan algún dolor físico o que tengan alguna de ese tipo de aflicciones. Los discípulos de Jesucristo sabían que los judíos interpretaban de esa manera la enfermedad y las aflicciones. Es por eso que le van a preguntar a Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres? Sus padres podrían haber pecado. Y como he mencionado, los rabís de la época de Jesucristo tenían una de sus respuestas al sufrimiento, a las enfermedades, era esa. Los padres deben haber pecado, porque acá dice que Dios va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora tenemos un problema con eso, hermanos. ¿Cuál es el problema que tenemos con eso? Que el profeta Ezequiel nos va a decir en el capítulo 18 de su libro, de que los hijos no van a sufrir por el pecado de sus padres y de que cada uno es responsable de sus propios pecados. Y una de las reglas de interpretación de la Biblia, hermanos, es que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿o no? Y cuando empiezas a contradecir la Biblia en lo que se dice en otros lugares, tenemos problemas. Tiene que haber un conflicto ahí. Lamentablemente, hermanos, en nuestra época se interpreta este versículo de la misma forma, o parecida por lo menos, a la que los judíos lo interpretaban en su época. Como ya he mencionado, mucha gente cree que el sufrimiento y el que tal vez estés en pobreza o en algún tipo de enfermedad debe ser por lo que tu abuelo hizo, por lo que tu bisabuelo hizo, por lo que tus papás hicieron. Y entonces vamos a venir y te vamos a ungir con aceite para cortar todas esas maldiciones generacionales. Hermano, esa no es la interpretación, por si acaso, correcta de este pasaje. Si tú lees este pasaje, Éxodo 20, versículo 5, en el contexto y en lo que vamos a ver, en lo que se ve más adelante en el Antiguo Testamento, vas a encontrar de que lo que Dios está diciendo, hermanos, no es específicamente que cuando los padres pecan, ahora sus hijos están malditos, sino que lo que sucede, hermanos, es que la influencia de los padres es muy fuerte sobre la siguiente generación. Y entonces, un padre va a influir de tal forma a la siguiente generación que van a cometer los mismos pecados la siguiente generación. Es por eso que cuando leas los libros de Reyes, por ejemplo, o los libros de Crónicas, vas a encontrar eso. Los reyes malos, se va a decir, siguieron los pasos ¿de quién? De sus padres. Así también, cuando había reyes buenos, se va a decir, hizo como su padre, como su abuelo, etc. Y eso es a lo que Dios se refiere. Sinceramente, yo creo que esa es la interpretación correcta. De que, hermano, la influencia que tienen los padres, la influencia que tiene una generación sobre la siguiente generación es muy fuerte. Y no significa que cuando pecamos ahora están malditos los siguientes, no, pero que ellos son propensos a caer en nuestros mismos pecados. Ellos son propensos a caer a nuestros mismos pecados. Por eso el pasaje literalmente dice que Dios va a volver a la tercera y cuarta generación y va a seguir viendo esa misma maldad. Porque normalmente los hijos hacen lo que los padres hacen. Los hijos siguen las pisadas de sus padres, y no porque estén malditos o tengan alguna cadena que romper, sino simplemente porque están siguiendo sus mismos pasos, sus mismos pecados. Lamentablemente los judíos no hacían eso, y esto, hermanos, es peligroso por si acaso. Porque si resulta que yo soy un alcohólico porque mi papá era alcohólico, ¿sí? Entonces puedo yo quitarme la culpa. Entonces es la culpa de mi papá, ¿sí? Es la maldición generacional que tengo de él. Y entonces en lugar de llamarme a mí al arrepentimiento y decirme que me arrepienta por seguir los pasos de mi papá, no. Hay que cortar esas cadenas. Hermano, eso tiene serias complicaciones en la vida cristiana. Y esa no es la intención de Dios en este pasaje. Como he mencionado, el profeta Ezequiel nos va a decir que tanto padres como hijos deben hacerse responsables de sus propios pecados. Entonces el punto acá no es específicamente de que estoy atado a un pecado por culpa de mi padre o de mi madre, o atado a algún sufrimiento por culpa de mi padre o de mi madre, sino que la influencia de mis padres es tan fuerte que lo más probable es que yo siga sus mismos pasos. Y cuando se me comprueba eso, yo debo arrepentirme de esto, ¿sí? Lamentablemente, hermanos, esto era una mala interpretación que los judíos tenían. Una interpretación que hasta nuestras épocas todavía existe en muchas iglesias, tristemente. Pero también, hermanos, nos encontramos con otra mala interpretación que los judíos tenían sobre el sufrimiento. Y hoy día voy a hablar varias cosas sobre el sufrimiento en este punto porque creo que es muy necesario. A Jesucristo sus discípulos le preguntan, ¿quién pecó, él
o sus padres. Ya les he respondido por qué decían esto de sus padres, ¿sí? Pero también los discípulos le preguntan a los discípulos, él tal vez pecó, por eso es que está sufriendo. Esa, hermanos, por si acaso, también era una interpretación de los judíos del primer siglo. Si te va mal, es porque eres un pecador. Si te va bien, si prosperas, es porque tú estás bien con Dios, ¿sí? Porque eres justo, porque eres bueno. Hemos leído hace un momento Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5, donde Jesucristo se va a topar con una pregunta muy parecida igual. Resulta que había un montón de judíos que habían muerto, y le van a preguntar a los judíos, ¿tan pecadores eran para que mueran de esa manera? Porque ellos pensaban así, hermanos, de que si a una persona le prospera, le va bien, es porque es justa, es porque es buena, es porque debe estar bien con Dios. Y una persona que le va mal, que tiene alguna enfermedad, que sufre pobreza o algo así, entonces debe ser por su pecado, debe ser porque es injusta, debe ser porque es pecadora. Hermanos, hasta nuestra época hay muchas iglesias que creen eso también, por si acaso. Si tú estás bien, si tú tienes fe, te va a ir bien. Y si no, si te está yendo mal, es porque no tienes suficiente fe, porque algo mal debes estar haciendo, es porque debes estar pecando. Ahora, en este punto, hermanos, lo que quiero hacer es explicarles qué es lo que la Biblia nos dice acerca de las enfermedades y del dolor en general. ¿De dónde proviene eso? Y creo que eso es muy importante para poder interpretar nuestro pasaje de manera correcta. Y para no caer en los errores que los judíos cayeron en el primer siglo y las preguntas y entender por qué los discípulos le hicieron estas preguntas y no caer en los errores en los que ellos también habían caído. ¿Por qué hay sufrimiento? ¿Por qué hay enfermedades? Uno, por el pecado original. Eso sí no lo vamos a negar por si acaso. Dios creó todas las cosas buenas. Y el hombre pecó y Dios maldijo esta tierra. Por eso Dios dijo, si comes del árbol, ¿qué va a pasar? Vas a morir. No era ese el diseño original, no era ese el propósito de Dios específicamente en aquel momento para el hombre. El hombre decide pecar y por eso las cosas se maldicen. Y entonces entra en este mundo el pecado y con el pecado la muerte y con la muerte el sufrimiento que vivimos, las enfermedades y todas esas cosas. Entonces, hermano, de cierta manera sí se puede decir, por si acaso, de que las enfermedades son producto del pecado original, del pecado de Adán. Es por eso que ahora vivimos en un mundo caído. Es por eso que vivimos en un mundo en el cual nos enfermamos, nos debilitamos. Es por eso que como cristianos estamos esperando algo mejor más adelante, la resurrección en un cuerpo incorruptible. Ahora, pero aparte del pecado de Adán, que ha hecho que todos pasemos aflicción y dolor y enfermedades, ¿sí? También, hermanos, tenemos que reconocer esto. A veces, el pecado personal de una persona produce de que Dios lo castigue con alguna enfermedad. Ahora, hermano, estoy usando mis palabras con cuidado. A veces. Y te ruego que tengas mucho cuidado, porque cuando veas a un hermano enfermo, no vayas directamente a decirle, debe ser que estás pecando en algo. Porque la realidad, hermano, es que todos los cristianos pecamos, ¿o no? Eso dice 1 Juan 1, versículo 8. Aquel que dice que no tiene pecado, ¿es qué? Es del diablo. Pero creo que no todos andamos enfermos todo el tiempo, ¿verdad? Pero a veces, la Biblia sí nos muestra de que Dios utiliza las enfermedades como una disciplina para su pueblo. A veces. Ejemplos de esto, nosotros nos encontramos, hermano, con María, por ejemplo, la hermana de Moisés, Números capítulo 12, donde ella pecó y Dios le dio lepra. Le dio literalmente lepra como forma de castigo. ¿Eso Dios a veces sí hace? Sí. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11. El mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento hoy día vamos a tener la Santa Cena y vamos a leer este pasaje también. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 29 al 30, escucha lo que el apóstol Pablo va a decir.
Ahora, el apóstol Pablo, hermano, está hablando con creyentes. Los hermanos del entrenamiento, de la evaluación pastoral están predicando este libro y hemos visto cómo, si bien es una iglesia bastante inmadura, con muchos problemas, pero eran creyentes, eran cristianos, viviendo inmaduramente, sí, con muchas complicaciones, con mucha ignorancia, con problemas graves dentro de su iglesia, sí, pero eran cristianos. Eso es lo que Pablo dice comenzando este libro. Pero Dios al que ama, ¿qué hace? Disciplina. ¿Sí? Dios al que es hijo, ¿qué hace? Disciplina. Es por eso que Pablo escucha lo que le va a decir a estos corintios, que lamentablemente por su inmadurez estaban tomando la Santa Cena indignamente. Indignamente. Estaban acercándose a la mesa de Cristo a tomar el vino, el pan que representan lo que Cristo hizo por nosotros, sabiendo que no le están siendo fieles a Él, sabiendo que están pecando, de una manera indigna se están acercando a la Santa Cena. Y escucha lo que Pablo dice, versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hermanos, por si acaso sí hay el caso, se dan los casos. Sí hay a veces los casos en los cuales una persona está pasando una enfermedad como forma de disciplina de parte de Dios. Eso sí se da. Pero hermano, a veces, ¿sí? A veces, no siempre. Por eso yo he escuchado pastores, teólogos reformados que sí, a veces ya toca hacer eso. Cuando ves a una persona que está pasando constantemente una enfermedad o algo así, a veces sí toca preguntarle, hermano, ¿hay algo que quieras confesar? ¿Hay algo aquí que estés ocultando? ¿Hay algo aquí que por lo cual te hayas acercado a la mesa del Señor indignamente, sabiendo que estás haciendo cosas que no debes? ¿Por qué? Porque Dios dice eso. Porque Pablo dice eso. A veces Dios los debilita, los enferma, incluso los puede matar, como disciplina de un padre hacia un hijo. Entonces, por si acaso, hermanos, la pregunta de los apóstoles en Juan capítulo 9 podría tener cierta conexión a eso también. Pero el problema que tenemos aquí es que este era un ciego de nacimiento. Ahora, los judíos se habían inventado algunos mitos, ¿sí? De que los hijos pecaban en el vientre. Cuando pateaban mucho es porque tenías un hijo bien pecador, ¿sí? Entonces Dios lo podría disciplinar desde antes, quizás, ¿sí? Desde que nazca. Eso a veces lo tomaban en cuenta por lo que leemos de Saúl y Jacob, que en el vientre de su madre ya se estaban peleando por ver quién nacía primero. Pero yo no creo específicamente esas cosas, pero como les menciono, creo que sí tenemos que ser justos al decir de que sí, a veces una persona puede pasar enfermedades por causa de su pecado personal y como disciplina de Dios, pero a veces. Pero ahora en nuestro pasaje, hermanos, nos vamos a encontrar con algo muy sorprendente. Y es de que, hermanos, en algunas ocasiones, la enfermedad, el sufrimiento, escucha, y esto es muy, muy importante, es porque Dios quiere ser glorificado. Simplemente por esa razón, hermano. Y hermanos, aquí hay un punto muy importante. Escucha lo que Jesucristo va a decirle y le va a responder a estos discípulos. Versículo 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabes cuál es la respuesta de Jesucristo al ver a este hombre enfermo de nacimiento? La respuesta, hermano, es porque Dios quiso. Es porque Dios quiso. Hermano, este es un versículo muy importante en nuestros días, cuando normalmente ¿a quién se lo culpa por las enfermedades? Al diablo. Es Satanás, ¿sí? Entonces, demonio de cáncer, espíritu de diabetes, te echamos de acá, ¿sí? Es la gente, hermano, que cree que el diablo está en control de las enfermedades, cuando la Biblia, hermano, no nos dice eso. La Biblia nos dice que Dios está en control de las enfermedades. Hermano, esto es muy importante. Este sinceramente es un versículo en el que deberían meditar aquellos que ofrecen el evangelio de la prosperidad. Hermano, estos evangelistas de la prosperidad, estos falsos maestros,
normalmente dicen esto: Dios te quiere ver sano, Dios te quiere ver próspero. ¿Así? Porque aquí literalmente Jesucristo dijo de que Dios quiso ver ciego a este hombre. Escucha bien eso, hermano. Ahora yo sé que es fuerte. Ahora yo sé, hermano, que es algo que nos cuesta entender. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que te mereces estar sano, tú crees que el hombre se merece todo, que el hombre es bueno. El hombre que se merece, hermano, la muerte. Que solamente esté ciego, hermano, es una misericordia. Porque lo que el hombre realmente merece es la muerte. Pero hoy día, hermanos, tenemos un montón de personas que dicen que Dios te quiere ver sano, te quiere ver próspero, y que si estás enfermo y eso, es Satanás ahí atrás tuyo. Y a veces, hermano, no es así. A veces es Dios. Es Dios el que dejó, el que permitió y el que quiso que este hombre sea ciego. Hermano, ese es Dios. Un Dios que está en absoluto control de todo. Sí, yo recuerdo, hermano, el libro de Job, donde se dice que Satanás quiso lastimar a Job, ¿verdad? Pero ¿a quién le tuvo que ir a pedir permiso Satanás? Ah, Dios. Entonces, ¿quién estaba en control de todo eso? Dios, hermano. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 4. Escucha lo que Dios va a decir acerca de sí mismo. Acerca de sí mismo. Este es Dios, hermano, hablando sobre sí mismo. Hermano, en ningún momento Dios ha querido en la Escritura de que lo salvemos de ser, de ser aquel que está en control de las aflicciones, de ser aquel que está en control de aquello que consideramos como malo o como doloroso. Hermano, Dios desde el principio ha querido: yo soy Dios y yo hago lo que yo quiero y yo estoy en control de todo. Y ustedes son vasos de barro en mis manos, no tienen de qué quejarse. Escucha lo que Dios va a decir, Éxodo capítulo 4, versículo 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo? ¿Y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Hermano, aquí Jesucristo mismo nos afirma lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Dios quiso que este hombre esté enfermo. No es porque él había pecado, no es porque sus padres habían pecado, simplemente Dios quiso así, hermano. Dios quiso que las cosas sean así. Amós capítulo 3, versículo 6 dice: tocará la trompeta en la ciudad y no se alborozarán los pueblos. ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad y Jehová no la hará? Hermano, Dios está en control de las enfermedades. Y Dios está en control del sufrimiento que nos toca pasar por causa de esas enfermedades. Debemos dejar de culpar al diablo, hermano, de esas cosas. No lo pongas al diablo en una posición que no se merece. Él no es Dios. Él no es Dios. Solo Dios es Dios. Y Jesucristo, hermano, les dice aquí a sus discípulos, sin miedo, sin diluir la verdad: Dios quiso que este ciego nazca así. Sí. Ahora, a ti, a mí, hermano, no niego que nos cuesta entender esto. Pero ¿sabes por qué te cuesta entender esto? Porque tú más bien no crees lo que la Biblia dice acerca de ti y de mí. ¿Qué dice la Biblia acerca de ti y de mí? Que somos barro en las manos de Dios. ¿Y sabes qué dice el apóstol Pablo? Le dirá el barro al alfarero: ¿por qué me has hecho así? No, no tenemos derecho. Como ya he mencionado, hermano, ¿qué es lo que el hombre merece desde que nace? ¿Sabes qué merece? La muerte. Que este ciego solamente esté ciego, hermano, es incluso misericordia, podrías llamarlo. Porque lo que merecemos es la muerte eterna, lo que merecemos es el infierno. Y hermano, si Dios quiere que alguno de nosotros esté enfermo, hágase tu voluntad, no la mía. Y este, hermanos, es el Dios que Jesucristo nos presenta. Te recuerdo que el apóstol Juan nos dijo que Jesucristo es el que nos da a conocer a Dios. Y aquí nos está dando a conocer a nuestro Dios. Dios es soberano. Dios hace lo que Él quiere. Y Dios, si decide que un hombre esté enfermo, hermano, Él tiene el derecho de hacerlo. Y más bien, cuando tú entiendes esto, hermano, sinceramente, te va a traer consuelo. Porque ¿quién preferirías, hermano, que esté en control de tus enfermedades?
¿El diablo o Dios? ¿Quién preferirías que esté en control de cuando te enfermas? ¿El azar? ¿La suerte? ¿O Dios? Es Dios, hermano. Y en este punto, hermano, aquí también nos encontramos esto. Por si acaso, una persona que no pecó, una persona que no está recibiendo un castigo por su pecado, podría sufrir también. Un error que los judíos cometían, hermano, era este: pensar de que los buenos siempre les va bien y los malos siempre les va mal. Eso no es verdad. Hemos leído hace un momento Salmo capítulo 73, donde el salmista va a decir, a los malos más bien muchas veces les va muy bien. A los malos les va bien. Muchas veces pasa eso. Y a los buenos más bien nos va mal. Nos persiguen o nos quieren. El apóstol Pablo dice, 2 Timoteo 3, versículo 12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué les va a pasar? Van a padecer persecución. Jesucristo, hermano, se dice de Jesucristo que fue el único hombre justo y bueno realmente en esta tierra, que él fue varón ¿de qué? De dolores. Entonces escucha, hermano, por si acaso que una persona esté enferma, que una persona esté padeciendo, no siempre es porque esa persona esté andando mal, no siempre es porque esa persona sea injusta o sea incrédula. Lamentablemente los pastores de la prosperidad te hacen creer eso. Si no te está yendo bien es porque algo mal debes estar haciendo, no debes estar siendo un buen cristiano. Dile eso al apóstol Pablo. Creo que él era un hombre fiel y santo en cierta medida, ¿o no? ¿Ya has leído su currículum en 2 Corintios capítulo 11? Azotado, perseguido, casi muerto varias veces, 3 naufragios. Dile a él, hermano, de que a los que son fieles a Dios les va siempre bien en todo. No es así, hermano. No es así. Y muchas veces a un hombre perfecto como era Job, así se nos lo presenta en el libro de Job, ¿qué le vino? Todo le vino a Job. Solo faltaba la muerte. Perdió sus empresas, su dinero, sus recursos, perdió su familia, perdió su salud. Y Job va a preguntarse con sus amigos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Y sus amigos, como los fariseos y como los malos maestros en la época de Jesucristo, le van a decir, seguro es porque tú pecaste, porque tú pecaste, porque tú pecaste. Si tú lees el libro de Job, más o menos de eso se trata. Los amigos de Job diciéndoles, porque tú pecaste, porque tú pecaste. Y hasta que va a llegar el punto en el que Job se va a parar delante de Dios y le va a decir, Dios, ¿por qué? ¿Y sabes qué le va a responder Dios? Dios le va a responder, yo soy Dios y yo hago lo que quiero y no te tengo por qué dar explicaciones. Y Job va a decir, ok, me tapo la boca y no vuelvo a preguntar nada, voy a confiar en ti. Y eso, hermano, es muy importante. Y Jesucristo nos está mostrando eso. Este es nuestro Dios. Si Él quiere que un hombre nazca ciego, Él tiene todo el derecho de hacerlo. Y no se disculpa por hacerlo. Y Jesucristo incluso dice completamente tranquilo, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Sí, Dios quiere utilizar la ceguera de este hombre para Dios mostrar sus obras, para Dios manifestar su gloria, para Dios mostrar quién es Cristo. Ese es el motivo, hermano. Eso es lo que Jesucristo dice acá. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo va a entender esto. Y después de haber orado 3 veces, 2 Corintios capítulo 12, Dios, ¿qué le dice a Pablo? Ya no continúes pidiéndome esto, no te voy a decir que sí. Confía en mi gracia y en mi poder, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Yo tengo planes para tu sufrimiento. No te estoy prometiendo que lo voy a quitar, pero yo voy a cumplir los planes que yo tengo en medio de ese sufrimiento. Ahora, hermano, antes de quejarte, una vez más déjame recordarte que el hombre que más sufrió en este mundo, ¿quién fue? ¿Quién? A Cristo, hermano. Él fue el hombre que más sufrió en este mundo. ¿Y sabes qué es lo que Dios hizo a través de ese sufrimiento? Cumplir sus propósitos. Y Cristo estuvo dispuesto. Y Cristo dijo, ok, hágase tu voluntad. Y hermano, esto es muy importante cuando hablamos del sufrimiento, de las enfermedades. Porque no siempre es porque yo esté andando mal, no es porque mis padres hayan pecado, a veces simplemente es porque Dios tiene un propósito. Punto.
Y debo afrontar el sufrimiento así, confiando en que Él está en control. Y ahora, ¿cuáles eran estas obras? Ahora aquí, hermano, por si acaso tenemos que tener cuidado. Porque yo no les voy a prometer el día de hoy, si tú estás enfermo, por si acaso te vas a sanar igual que este ciego, no te estoy prometiendo eso. Eso es algo que Dios quería hacer de manera específica con este ciego. No siempre hace eso. No todos fueron sanos en la época de Jesucristo mismo, lo de los apóstoles. Pero específicamente Dios decidió utilizar la ceguera de este hombre que fue de este nacimiento y que todo el pueblo conocía, al parecer, o la gran mayoría del pueblo conocía su situación. ¿Para qué? Para lo que les dije desde el principio de esta exposición. Mostrar quién es Cristo. Ese fue su propósito. Es por eso que Jesucristo ahora nos va a mostrar de que Él tenía un plan. Él ya tenía una obra que hacer a través de la aflicción de este hombre. Escucha el versículo 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesucristo, hermano, dice, sí, este ciego está sufriendo y ha sufrido esta ceguera toda su vida porque Dios tenía un propósito específicamente y ahora yo he venido a cumplir ese propósito. Yo he venido a cumplir lo que el Padre me ha mandado a hacer. Y una de las cosas que el Padre le había mandado a hacer era sanar específicamente a este ciego. Y Jesucristo lo va a hacer aunque está en medio de la oposición de hombres que lo quieren apedrear, que lo quieren matar. No, su Padre le mandó a que haga esta obra. Jesucristo la va a hacer. Y ahora Jesucristo aquí le recalca a sus discípulos de que se acerca la noche. ¿Qué se refiere con la noche? No se refiere específicamente a que era mediodía y que tenían que sanarlo antes de que anochezca, sino probablemente Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, estas obras que ustedes están viendo ahora, no las van a ver siempre por si acaso. Y esto, hermano, es muy importante. No sé por qué hay personas que creen que lo que vemos en el Nuevo Testamento es algo que se va a repetir durante toda la era de la iglesia. Jesucristo mismo le dice a sus discípulos, eso no va a ser así. Ahora estoy para hacer estas obras que el Padre me envió, pero va a llegar la noche en la cual ya no va a haber eso. Ya no va a pasar eso. Jesucristo mismo, hermano, sabía que su ministerio terrenal y específicamente su ministerio de sanidad no iba a ser para toda la vida. No iba a ser para siempre. Incluso el ministerio de sanidad que tenían los discípulos, los apóstoles, no fue para siempre. Los mismos apóstoles no pudieron sanar a las personas todo el tiempo hasta el final de sus vidas. Hubo un tiempo en el que pudieron hacer eso y luego ya no. Y Jesucristo le dice a los discípulos, se acerca la noche y me es necesario hacer las obras de mi Padre ahora que está de día. Jesucristo es el ejemplo de lo que Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, que utilicemos bien el tiempo. Utilicemos bien kairos, Pablo utiliza esa palabra para referirse a los momentos específicos. Cristo sabe que está a un poco de tiempo ya de ir a la cruz. Ya faltan unos meses solamente para que vaya a la cruz. Y que es necesario que termine las obras que Dios le había dado para que cumpla. Que Dios le había dado para que cumpla, y es por eso que va a sanar a este hombre, a pesar de que Jesucristo en este momento está siendo perseguido por los judíos, y los judíos están intentando apedrearlo, a pesar de eso. Y entonces Jesucristo les dice, yo tengo esta obra que hacer, yo debo cumplir lo que el Padre me ha mandado. Y ahora Jesucristo, versículo 5, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a hablar más de esto, hermano, en las siguientes sesiones. Pero como he mencionado, Jesucristo quiere utilizar este milagro como una ilustración de lo que hace en todos los creyentes. Adelántate conmigo si quieres al versículo 39 de este mismo capítulo. Escucha lo que dice. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Ahí Jesucristo, hermano, no está hablando de que de manera carnal, física, estaba volviendo ciegas a las personas. No estaba pasando eso. Pero Jesucristo está hablando de una realidad espiritual ahí, en la cual Jesucristo va a utilizar este milagro con el ciego para ilustrarnos de que, escucha, cada cristiano ha recibido este milagro de alguna manera. Todos en algún momento estábamos ciegos y cegados por el Dios de este mundo, como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3. Cegados, 2 Corintios capítulo 4. Cegados y no podíamos ver cuál es nuestro pecado, cuánto necesitamos a Cristo,
cómo estamos en nuestro camino al infierno y nuestras obras no sirven para salvarnos. Estábamos ciegos a eso. Ciegos, hermano, ahí comprando quecos para ponerles un cigarrillo y pensando que así nos va a ir bien en la vida. Así estábamos, confiando en nosotros mismos, en nuestras obras, en nuestros méritos. Pero un día Jesucristo viene y ¿qué hace? ¿Nos abre los ojos o no? Nos abre los ojos a cuál es nuestra verdad, cuál es nuestra condición y cuánto lo necesitamos a Él. Y como dije, Jesucristo aquí les dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo he venido para esto, para abrir los ojos de aquellos que no pueden ver, los ojos espirituales de aquellos que están completamente ciegos a la realidad de lo que les espera después de la muerte, aquellos que están ciegos a la bondad y misericordia que Dios nos muestra en Cristo. Y Jesucristo sabe de que tiene que mostrarle esto a sus discípulos, tiene que mostrarle esto al mundo de su época, en su ministerio terrenal, en su primera venida. Este era uno de los propósitos que Él tenía. Y entonces va a sanar a este ciego, como vamos a ver más adelante, con ese propósito, para mostrarnos de que Él puede. Si Él le puede dar vista, hermano, a un ciego de nacimiento, Él nos puede dar vista a nosotros para que entendamos quién es Él. Él nos puede dar entendimiento, Él nos puede ayudar a comprender, Él nos puede dar oídos que oigan, ojos que realmente vean quién es Él y por qué ha venido a este mundo y cuánto lo necesitamos. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, yo he venido para esto, para darle esta luz a este mundo. Y como dije, esto es una introducción simplemente a la forma en la que Jesucristo va a utilizar este milagro como una ilustración de lo que Él hace en nosotros. Y después de esto, Jesucristo va a hacer el milagro. Escucha versículo 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Ahora, hermanos, yo sé que este versículo es complicado, ¿sí? Porque Jesucristo está haciendo un milagro de una forma muy distinta a la que normalmente ha hecho milagros. Normalmente era, levántate, listo. Niña, a ti te digo, despierta, listo, ¿sí? Jesucristo incluso, hemos comenzado este evangelio viendo su primer milagro. ¿Te acuerdas cuál fue? Volver el agua en vino. Y Jesucristo ni siquiera tuvo que decir nada. Simplemente lo pensó y la materia le obedeció. Ese es Cristo. En la tormenta, ¿te acuerdas? Jesucristo, al viento, basta, a las aguas, basta. Le obedecieron. Por algún motivo Jesucristo no hizo lo mismo acá. ¿Sí? Ahora, la pregunta que muchos se han hecho es, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Jesucristo está haciendo este milagro de una manera tan peculiar? Está escupiendo en el lodo y está poniéndole el lodo en los ojos de este hombre. ¿Por qué Jesucristo hizo esto? Algunos han intentado razonar. Y hay mucha gente, hermano, que intenta interpretar la Biblia intentando racionalizarla con la ciencia de nuestra época, ¿sí? Y esta gente cae obviamente en muchos errores y no es confiable para interpretar la Biblia, porque estas personas han dicho cosas como estas, por ejemplo. Jesucristo conocía los efectos medicinales de la saliva, por ejemplo, y por eso escupió en la tierra y le puso, y también la tierra de los judíos era una tierra muy mineralizada, ¿sí? Que podría haberle ayudado a este ciego. Hermano, cuídate de ese tipo de interpretaciones que intentan como que acomodar la Biblia con la ciencia que hoy día se conoce. Hermano, Jesucristo es Dios. Él no necesita los poderes medicinales de la saliva, ¿sí? Él no necesita los efectos medicinales de los minerales en la tierra. Él es Dios. Él habla y las cosas se hacen. Entonces, ¿por qué Jesucristo hizo este milagro de esta manera? Sinceramente, hermanos, creo que la respuesta es no sabemos bien, porque no se nos explica. Y creo que hay que ser suficientemente humildes para entender de que hay cosas en la Escritura que simplemente no se nos explican. Están ahí y no se nos explican. Yo personalmente no tengo 100% de seguridad de por qué Jesucristo hizo esto. Sí tengo una suposición, sí tengo una conjetura, pero es más, solamente es eso, una conjetura, no es algo que te voy a decir 100% con seguridad, así es. Creo que podría tener relación con ¿qué? Jesucristo acaba de decir que Él es Dios, ¿te acuerdas? Antes que Abraham fuese, yo soy.
Y Dios, hermano, en el Génesis, ¿cómo creó al hombre? Del barro de la tierra, sí, del polvo de la tierra, lo creó así. ¿Podría tener alguna relación con eso? Quizás. Pero la realidad, hermano, es de que no sabemos. No sabemos. No se nos explica en el pasaje tampoco por qué Jesucristo hizo esto. Incluso lo va a hacer en otras ocasiones también. Marcos capítulo 7, Marcos capítulo 8. Otra vez Jesucristo va a usar barro. No se nos va a explicar por qué. Podría tener también el motivo de que Jesucristo lo envía a este hombre a ese estanque de Siloé para que se lave y entonces haya un tiempo en el cual este hombre recorra la ciudad y todos vean que se le devolvió la vista y sea un milagro sumamente público. ¿Podría tener esa intención? También podría tener esa intención. Pero no se nos explica, hermano. Pero lo que sí sabemos es de que el milagro se hizo. El milagro se realizó. Gracias a Dios, hermano, nosotros ya no creemos en este tipo de dones milagrosos, aunque creemos que Dios puede hacer milagros. Pero digo esto gracias a Dios porque he escuchado de pastores que se les ha ocurrido escupir en tierra y ponerle a la gente en sus enfermedades. Hermano, eso es una equivocación igual. Jesucristo aquí no nos está mandando a hacer eso, por si acaso. Pero Jesucristo hizo eso. Le manda a este hombre que se vaya y se lave en el estanque de Siloé. Y entonces este hombre, simplemente Juan nos dice esto, fue, se lavó y volvió viendo. Volvió viendo. Volvió completamente sano. Como dije, yo creo que estas dos cosas sí podríamos tomarlas en cuenta. Jesucristo está mostrando claramente está mostrando ser Dios. Y como Dios puede utilizar el polvo de esta tierra para crear vida, como dije también, Jesucristo quiere, como vamos a ver la próxima semana, que este milagro sea muy público. Muy público. Y va a haber una tremenda controversia con este milagro, tanto que van a llamar hasta los papás del ciego, del ex ciego. Y Jesucristo al parecer quiere que eso pase. Por lo que nos va a decir más adelante, de que lamentablemente los judíos que creían ver mucho no veían nada. Y aquellos que ellos condenaban como ciegos, como pecadores, ellos eran los que estaban llegando a la salvación. Probablemente Jesucristo quiere eso. Pero lo que sí sabemos, hermano, es de que este milagro va a causar mucha controversia, incluso va a causar la expulsión de este ciego del templo, que es algo terrible que vamos a ver las próximas semanas. Pero sobre todo, hermano, sabemos esto. Y voy a terminar esta exposición como la comencé. Este milagro, hermano, es para que tú y yo reconozcamos a Jesucristo como el Dios hecho hombre. ¿Quién más puede hacer este tipo de milagros? ¿Quién más tiene esta clase de poder? Y la intención de este milagro es que tú reconozcas que Él no es como Juan el Bautista, no es como un profeta más. Hermano, Él es el Mesías. Hermano, Él es el Salvador del mundo. Y el apóstol Juan quiere que tú, viendo este milagro, creas en Él y tengas la vida eterna. Él, hermano, dijo ser Dios y Él lo demostró. Y la forma en la que lo demostró fue con este tipo de milagros. Y el apóstol Juan te dice el día de hoy, sí, lo que queremos en lo más profundo de nuestro corazón. Cree en el Señor Jesucristo para tener la vida eterna. Él realmente es Dios. Él fue el Dios hecho hombre. Y lo ha demostrado con este tipo de milagros como con los que ya nos hemos topado en este evangelio. Y el motivo, hermano, de este milagro hasta este punto es ese. Vamos a ver las circunstancias que se van a dar después, posteriores a esto. Vamos a ver eso. Pero te puedo asegurar que este es el propósito que tiene Juan para esto. Cree en el Señor Jesucristo. Y si no crees en Él, recuerda esto, estás rechazando a Dios mismo. Porque solamente Dios tiene el poder de dar vista a los ciegos, de dar vida a los muertos. Y si lo rechazas, estás rechazando a Dios mismo. No estás rechazando a un hombre más. No estás rechazando a Buda, no estás rechazando a Mahoma, no estás rechazando a la Virgen. Estás rechazando al Dios hecho hombre. Y en oposición a eso, si lo recibes, Él te va a dar la vida eterna gratuitamente.